vamos a empezar por una cuestión fundamental en la Unión Europea, una cuestión que lleva recorriendo el debate comunitario desde su fundación, pero que se ha agravado desde la crisis de la pandemia del COVID-19, que es la cuestión del Estado de Derecho. El Estado de Derecho en Europa está en peligro, parece que siempre ha estado sobre la mesa ese debate, pero actualmente ha habido una degradación mayor. Si queréis empezamos por Guillermo, con esta primera cuestión. Bueno, pues un placer estar contigo y con Soraya. Sí, a ver, el Estado de Derecho yo creo que es una cuestión fundamental. Muchas veces parece que es un debate abstracto, ¿no? Y hay una parte de la izquierda que se ha olvidado del Estado de Derecho, que ha despreciado abiertamente el Estado de Derecho, ¿no? La izquierda más populista que considera que el Estado de Derecho es, de nuevo, un patrimonio de la derecha, de los conservadores. El Estado de Derecho es importante para todo el mundo, pero especialmente para los más débiles. La ley en democracia es la garantía, es el patrimonio de los que no tienen otro patrimonio, de los que no tienen fortuna ni riqueza, de los que no se pueden escapar a un paraíso fiscal, por ejemplo, ¿no? Esa es la importancia de las instituciones democráticas, de las leyes comunes. Entonces, bueno, en Europa efectivamente habéis trabajado en la línea de condenar la involución antidemocrática y las degradaciones y las vulneraciones del Estado de Derecho de determinados gobiernos que a nadie se nos escapa, ¿no? como el de Orbán o los gobiernos del Grupo de Visegrado, pero recientemente tenemos que reconocer y hacer autocrítica que España se ha deslizado por la pendiente igualmente de la descomposición del Estado de Derecho. Cuando hablamos de la amnistía hablamos de eso, ¿no? De un privilegio que vulnera el Estado de Derecho, el principio de legalidad, la igualdad ante la ley, la seguridad jurídica. Y todos esos principios, y quiero subrayar esto, son importantes para todo el mundo, pero especialmente para esos trabajadores precarios, para esos trabajadores pobres, para todas esas personas a las que parece que la protección social es importante para ellos, pero el Estado de Derecho no. Y eso es un error. El Estado de Derecho es el mayor patrimonio y la mayor garantía de los de abajo. Y esa es la idea fuerza que creo que debemos llevar a las elecciones, ¿no? Y al Parlamento Europeo. Entonces, si no te he entendido mal, Guillermo, has comparado la amnistía de un país del sur de Europa, de un gobierno de una fuerza socialista, con una degradación del Estado de Derecho como hay en otros países. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación, Soraya? Bueno, lo cierto es que efectivamente el Estado de Derecho, la separación de poderes, es un elemento consustancial a la Unión Europea, que es un proyecto político construido a través de decisiones políticas. Por lo tanto, este acervo comunitario, que es preciso cumplir para entrar en la Unión Europea, se ha deslizado por pendientes muy peligrosas en algunos países de la Unión Europea. El caso en esta legislatura, hemos visto intentos claramente de controlar el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional en Polonia. Hemos visto también intentos claros de amordazar al Poder Judicial en la Hungría de Orbán, y la Unión Europea ha reaccionado de forma, yo creo que muy acertada, y ha sido introducir el principio de condicionalidad democrática a la hora de recibir fondos de cohesión y el importante paquete de fondos europeos del Fondo de Resiliencia. Es un avance sustancial para lanzar esa idea. Lo que nunca imaginábamos, ni desde luego los españoles, ni los países del sur, digamos, era que podía haber una amenaza al Estado de Derecho proveniente de estos países. Para mí ha sido muy triste, muy duro, como para muchos españoles en la Eurocámara, ver que ha sido precisamente un gobierno supuestamente progresista, quien ha puesto en tela de juicio y en riesgo el funcionamiento del Estado de Derecho en España. La amnistía efectivamente es una intromisión intolerable en esta separación de poderes. Yo nunca hablo de amnistía, honestamente, porque lo que ha sucedido en España no lo es. Es un acuerdo entre políticos, una parte de políticos corruptos, o otros sentenciados y otros huidos de la justicia, con otros políticos que han decidido que a cambio de mantenerse en el poder por 7 votos podían negociar la impunidad. Esto indudablemente rompe el principio de igualdad,
rompe el principio de separación de poderes y coloca a España en la órbita de estos países a los que he situado antes. Yo siento, como muchos españoles, que desde luego vamos a luchar contra esta inmoralidad, este pacto mercenario que se denomina amnistía, que el gobierno español, que Sánchez, nos ha dejado en la última frontera, que es el Tribunal de Justicia Europeo. Y desde luego hasta ahí vamos a llegar. Y tengo la convicción de que finalmente el tribunal pondrá las cosas en su sitio, pero lo más lamentable de esto es que en esta casa, en la que hoy estamos, en el Parlamento Europeo, igual que hemos estado juntos con el Grupo Socialista Europeo, con el Partido Popular Europeo, Renew Europe, en contra de las políticas de Orbán o del PiS en Polonia, lamentablemente cuando hemos abordado en esta Cámara el atentado al principio de igualdad y al Estado de Derecho en España, el Grupo Socialista Europeo, liderado por el Partido Socialista Español, no ha estado en esta batalla. Y esto es lo que no se puede permitir. Defender el Estado de Derecho no es de izquierdas o de derechas, es una cuestión de demócratas. Y la izquierda europea es una izquierda demócrata y tiene que estar en la defensa del Estado de Derecho. Se vulnere en Hungría, se vulnera en España. En España. Me da la sensación de que coincidís en ese análisis de que hay una ola reaccionaria que degrada las instituciones y que degrada la democracia y que en el fondo eso es perjudicial para los grandes valores que comparte la Unión Europea. Pero quería preguntarte, Guillermo, ¿esta degradación institucional tiene un origen en cuestiones sociales? ¿La Unión Europea ha atendido suficientemente la cohesión social para que esta ola reaccionaria evidentemente no surja de la nada, sino que tenga una serie de causas sociales, por ejemplo? Yo lo primero que querría decir al hilo de esto es que no vamos a apropiarnos del Estado de Derecho, pero vamos a dar la vuelta un poco a las cartas, ¿no? Yo creo que el Estado de Derecho, si de algo es más, es de izquierdas, precisamente. El socialismo no era la proletarización de la sociedad, era permitir a la gente escapar de esa proletarización. Era conseguir una sociedad verdaderamente democrática, en la que hubiera comunidades políticas de ciudadanos. Ese es el horizonte socialista, de ciudadanos reales, con derechos políticos, sociales y económicos. No guetos proletarizados, no guetos identitarios, sino implantación de unos valores universales, de justicia, de igualdad, de libertad. Eso es el socialismo democrático, ¿no? Entonces, bueno, el Estado de Derecho, precisamente y te lo uno con la pregunta, ¿no? En un momento en el que estamos viendo concentraciones de capital en pocas manos privadas, muchas veces en pocas manos que se escapan del control democrático de los estados o de las organizaciones supranacionales como la Unión Europea, pues precisamente el Estado de Derecho igual sí que es una idea verdaderamente transformadora, igual sí es una idea perfectamente compatible con los valores del socialismo democrático, igual no, yo creo que lo es, ¿no? Y es perfectamente defendible desde la izquierda, también desde posiciones conservadoras y liberales, indudablemente, pero creo que nos interesa más a nosotros, ¿no? Porque precisamente somos los que más aspiramos a un concepto de ciudadanía completa, ¿no? Basada en esos derechos también sociales y económicos. Y en eso sí que creo, humildemente, que la Unión Europea ha fallado en parte, y creo que decir esto no es dar cobijo a ideas euroescépticas o antieuropeas. Al revés, negar el debate es la posición verdaderamente antieuropea, es la posición verdaderamente euroescéptica. Lo euroescéptico es transigir con enormes desigualdades sociales y económicas. Lo comentaba con Soraya fuera de cámaras ayer, precisamente, ¿no? Cómo en 2020 empieza a haber un cambio de rumbo. Pues ojalá se cristalice ese cambio de rumbo, porque llevamos mucho tiempo, por ejemplo, desde el Tratado de Maastricht. Y Europa tiene que ser una integración política completa. Esa es la aspiración verdaderamente europeísta, completa. Y eso pasa por una unión fiscal y presupuestaria. Y eso pasa porque si hay reglas de gasto para el sur, también haya reglas de ingresos y reglas fiscales para el norte. Y eso pasa porque no se cambien el nombre de la lista de paraísos fiscales por lista de jurisdicciones no cooperativas y lo que se garantice es una tributación mínima y suficiente en impuesto de sociedades. No hablamos de impuestos confiscatorios, hablamos de que paguen más los que más tienen, ¿no? Que se garantice la justicia social y la justicia fiscal y tributaria.
pero desde un punto de vista democrático, no porque queramos perjudicar a nadie o a los que más tienen, sino porque queremos una democracia real de calidad, ¿no? Entonces hay que procurar, efectivamente, combatir esas desigualdades sociales y económicas, no repetir los enormes errores que se produjeron después de la crisis de 2008, ¿no? Esas políticas de austeridad que se dijo que iba a ser expansiva y que al final fue pues, una austeridad con efectos pues, muy perjudiciales sobre el sur de Europa. ¿Hay una correlación entre esa desigualdad social y económica y el crecimiento de las fuerzas de ultraderecha? Indudablemente. Que las fuerzas de ultraderecha dan una lectura, una respuesta populista, una respuesta antipolítica, una respuesta antidemocrática, una respuesta completamente deplorable, ¿no? El refugio identitario, los inmigrantes tienen la culpa, eso es un espanto, ¿no? Pero ¿brotan los populismos dónde? Pues en sociedades rotas, en sociedades con desigualdad social y económica, en sociedades donde hay uberización del trabajo, donde la gente no llega a fin de mes, donde hay sueldos de miseria, donde, por ejemplo, el sur de Europa pues se nos ha dicho, bueno, es que ustedes eran los manirrotos y los frugales. Bueno, se ha visto que esto no era así, ¿no? Y que la propia Alemania pues, tenía problemas y tenía una dependencia energética, curiosamente, de Rusia. Entonces tenemos que caminar hacia una Europa mucho más integrada, mucho más equilibrada, mucho más social, el principio social. Yo sí lo digo, yo creo que Izquierda Española aspira a una Europa social, a una Europa democrática. Es mejor una Europa social y una Europa democrática que una Europa de la economía financiera o de la libre circulación de capitales solo. Yo quiero una Europa democrática, plenamente de ciudadanos. ¿Y hay margen de mejora? Creo que sí. Y ese es el mejor antídoto contra el populismo. Precisamente has mencionado la crisis de 2008. Yo quería preguntar a Soraya, en esta última legislatura como eurodiputada, ¿cómo has visto la respuesta europea a lo que fue la crisis del COVID y lo que también hemos vivido con la guerra de Ucrania? Porque ha sido muy distinta a la respuesta de la austeridad expansiva, como se llamó, a la crisis de 2008, lo que generó la crisis de la deuda y situaciones de graves crisis sociales como la crisis griega. Entonces, ¿crees que Europa ha cambiado lo suficiente en ese sentido o hace falta profundizar más en esa idea de Europa social? Ha sido un punto de inflexión importantísimo que desde luego marca la fisonomía de la Unión Europea para el futuro. Durante muchos años hablamos de la necesidad de construir más Europa y efectivamente de profundizar en la igualdad y en la solidaridad entre todos los países de la Unión Europea. Y para ello pedimos los bonos europeos, que no era otra que salir conjuntamente al mercado, pedir un préstamo y pagar esa deuda y los intereses de esa deuda conjuntamente. Esa era la línea roja que para algunos países era imposible traspasar. Sin embargo, la terrible pandemia que vivimos nos hizo iguales a todos los países de la Unión Europea ante sus consecuencias económicas. Todos cerramos nuestras economías, todos tuvimos que hacer frente a una situación verdaderamente inédita. Y en ese momento, cuando todos estábamos sufriendo juntos estas consecuencias económicas, todos decidimos que necesitábamos efectivamente un fondo importante, que las economías europeas necesitaban ese fondo de resiliencia. Y por lo tanto hemos traspasado esa línea roja. Hoy en Europa nos hemos endeudado juntos, tendremos que pagar también los intereses y esa deuda conjuntamente. Por lo tanto, es un punto de inflexión que va a profundizar, va a permitirnos profundizar en una mayores políticas, no solamente efectivamente económicas, sino también políticas sociales. Yo creo que Europa en 2017, cuando creó el pilar de la política social, tenía claro que teníamos que avanzar en este camino, pero en esta legislatura realmente yo creo que también hemos avanzado de forma sustancial. Hemos hablado, por ejemplo, de la necesidad de que en todos los países de la Unión Europea se cuente con un salario mínimo interprofesional. Indudablemente no podemos fijar la cuantía, porque las condiciones económicas y el PIB de cada uno de los 27 es diferente, pero lo importante es el concepto.
Tiene que haber un salario mínimo interprofesional en todos los países que garantice un salario digno, a partir del cual, además, sea un referente en las negociaciones colectivas para el incremento de otros salarios. Hemos hablado también de las rentas mínimas de inserción. Hemos hablado también de la necesidad y de la obligación de los Estados miembros de que tengan que cubrir dependiendo de la renta, ayudas económicas, por ejemplo, para hacer frente a una subida desmesurada de la energía. Eso es, no todo el mundo ni todas las familias sufren en la misma medida una repercusión del precio energético por una crisis internacional. Por lo tanto, yo creo que, claro que hay mucho camino por el que avanzar, pero es cierto que lo que ha sucedido esta legislatura con la respuesta a la crisis del COVID nos sitúa en un camino favorable para seguir transitándolo. Ahora bien, indudablemente hace falta que haya una mayoría de fuerzas progresistas en la Cámara para que ese camino se transite. Porque si no es así, indudablemente el Parlamento Europeo es uno de los parlamentos que más legisla del mundo y aquí se hace política. Se necesitan unas fuerzas mayoritarias progresistas, socialdemócratas, de izquierdas, que realmente estén convencidas que una de las mayores respuestas al avance de las fuerzas totalitarias de extrema derecha en la Unión Europea tiene muchísimo que ver con la destrucción de la clase media europea. La clase media europea necesita indudablemente tener garantizado su vida, sus necesidades diarias, pero también tienen la necesidad de ver esas perspectivas de futuro, esa idea que hemos vivido en España de mis hijos vivirán mejor que yo. Y esa idea se ha truncado. Se ha roto, sí. Y cuando la gente no tiene realmente esperanzas, perspectivas en su futuro ni en la de sus hijos, es muy difícil hacerle creer en el futuro colectivo. Y es ahí, en esa realmente escalada, ¿no?, en la que estamos, de empeoramiento, vulnerabilidad de las condiciones laborales de los jóvenes, gente muy preparada, donde se cuelan discursos totalitarios, discursos anti-Europa, anti-inmigración, y por lo tanto yo creo que efectivamente el Estado social es el mejor escudo para hacer una mejor Europa y para, desde luego, tener una mejor democracia y luchar contra el avance de la extrema derecha. Precisamente muy importante esa última idea, porque esos proyectos totalitarios al final van contra el proyecto colectivo, cuando en estas situaciones de gran crisis social, en vez de apostar, hay fuerzas políticas que en vez de apostar por el proyecto colectivo apuestan por, bueno, pues, por el que hay de lo mío, por mirar, bueno, yo pienso en mi pequeña región, pienso en mi fuerza política, pienso en mi pequeño sector, también unas ideas muy reduccionistas, muy particularistas, y eso lo estamos viendo en propuestas como, por ejemplo, los socios del Gobierno de España. El otro día, Pere Aragonés, bueno, una de las propuestas de las reivindicaciones de los últimos días de estas fuerzas son una financiación singular para Cataluña, que sería todo lo contrario a esa cohesión que está hablando de Europa. Integración fiscal europea. Claro, esa integración es el camino completamente contrario, y es un camino contrario que está en un gobierno supuestamente progresista. ¿Esto cómo se explica? Vamos a ver, yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Soraya. Es un disparate lo que estamos viviendo en la política española y en la izquierda oficial, de ahí la necesidad imperiosa de izquierda española, ¿no? Es un auténtico disparate. Por un lado hay una parte de la derecha en España que ha comprado los discursos estos anarcocapitalistas del individualismo a lo Milei, esto lo vemos en el PP de Madrid, que puede ser retórico, pero yo creo que no solo retórico, porque va calando, ¿no? El individuo parece que vive ajeno al bien común y a la sociedad. Es un discurso peligroso, retrógrado absolutamente y totalmente trasnochado, ¿no? Entonces, claro, y eso allana el camino a fuerzas populistas identitarias que van a decir, no, mira, como hay esa descomposición social y económica, hay que replegarse en la tribu, en los míos, y señalar al inmigrante, poner a pelear al último contra el penúltimo, ¿no? Y luego tenemos una izquierda completamente disparatada, en la izquierda oficial, en el identitarismo, en el nacionalismo. En fin, es que yo cuando oigo a Errejón alertar sobre la secesión de los ricos a nivel global, los paraísos fiscales, bueno, pues mira, pues en eso estoy de acuerdo, pero es que ustedes patrocinan exactamente lo mismo en España. O
sea, ¿cómo usted le puede decir a Luxemburgo, a Países Bajos, no le gusta al señor Errejón la tributación de estos países? O Irlanda, a mí tampoco. A mí tampoco me gusta, pero ustedes están defendiendo un concierto económico vasco, un convenio navarro, un pacto fiscal para Cataluña, que todos los impuestos de Cataluña se queden en Cataluña. Si ustedes no tienen ninguna credibilidad para defender ni hablar de Ferrovial, si ustedes no pueden decir una palabra de Ferrovial, la señora Díaz no puede decir una palabra de Ferrovial porque defiende el dumping fiscal entre Miranda de Ebro y Vitoria. Lo defiende y lo aplaude. Y señala que quien lo critica, quienes lo criticamos, somos fascistas. Porque lo criticamos por una visión esencialista de España. No, visión esencialista es la de sus socios, ¿no? Que consideran efectivamente que España es una suma de tribus y de pueblos eternos. España, hay que acabar ya con la excepcionalidad española. España es una nación como cualquier otra, y con una historia con sombras y con muchas luces, por cierto, ¿no? Es una nación política de ciudadanos, no de tribus, no de identidades, no de nacioncitas competitivas, de ciudadanos con piernas, no con raíces. Ciudadanos que nos podemos mover de un lado para otro. No estamos atados al 28005. Ese es mi código postal y entonces nazco, me desarrollo y muero en el código postal. Esto lo puede defender un reaccionario feudalista, que es lo que son, ¿no? Los de izquierda oficial. Entonces hacemos falta como el comer, si me permite la expresión, ¿no? Como el comer, porque efectivamente estamos viendo propuestas firmadas de ruptura de la Caja Única de la Seguridad Social, ¿no? O dicen, no, pero es que el PP quiere, ojo, el PP quiere privatizar las pensiones públicas. Bueno, sí, una parte del PP efectivamente quiere externalizar las pensiones públicas y eso hay que combatirlo. Pero ustedes, izquierda oficial, gobierno supuestamente más progresista de la historia de la democracia, quieren trocear la Caja Única, porque defienden un Estado confederal, un Estado asimétrico, un Estado de las desigualdades. Entonces, ¿cómo nos vamos a resignar personas que no queremos un gobierno PP-Vox? Hay millones de personas en España que no quieren un gobierno PP-Vox y no quieren un gobierno que dependa de los herederos de la banda terrorista ETA, ¿no? Por ejemplo, o de ERC, o del PNV, o de Junts, que es una formación de extrema derecha. Entonces, bueno, yo creo que eso es una cosa que hay que decir, defender, plantear y promover, ¿no? La resignación, la pinza en la nariz, bueno, esto es lo que hay, este es el menú cerrado, yo creo que no es una opción de ninguna de las maneras. Efectivamente, como ha comentado Guillermo, esa sería la razón de ser de esta nueva formación izquierda española. Y para ir cerrando, te pregunto, Soraya, por la misma cuestión, ¿cómo casan los proyectos colectivos, los proyectos de igualdad, o los proyectos de derribar fronteras, como el proyecto de la Unión Europea, con el nacionalismo que precisamente va un poco en la dirección contraria, ¿no? Que alguien de Madrid no pueda hacer un hospital público en Barcelona. ¿Esta contradicción es un problema al final político únicamente, como quiere señalar el Gobierno de España, o es un problema de más profundidad social, económico? También hemos hablado del tema de la tributación. ¿Qué valoración hace y por qué crees que Izquierda Española es necesaria? Bueno, es un problema clarísimamente de falta de coherencia política, de falta de responsabilidad política y un caso clarísimo de oportunismo político. Veremos ahora en las elecciones europeas al Partido Socialista defender claramente que es un partido claramente europeísta y que necesitamos más Europa, porque más Europa significa más democracia, más igualdad para los ciudadanos europeos, más justicia y más solidaridad. Para conseguir todo esto, y cuando decimos que queremos más Europa, estamos hablando de que queremos una mayor integración económica, de que queremos avanzar en una mayor integración fiscal, que queremos establecer un impuesto europeo a las grandes multinacionales independientemente de dónde operen, para poder dedicarlo a fines políticos, porque queremos una Europa más social y porque queremos que, por ejemplo, ciudadanos europeos, para que efectivamente se sientan reconocidos en este proyecto, no tengan diferencias, por ejemplo, en el acceso a los medicamentos. Sorprendería a la gente cuando vemos cómo el acceso a los medicamentos de un ciudadano rumano es claramente diferente a los que gozamos nosotros o un ciudadano francés. Os sorprendería mucho cuando hablamos, por ejemplo, de los servicios, de las carteras básicas de salud en distintos países. Hemos creado este pilar de la salud precisamente para garantizar un acceso básico a todos los ciudadanos. De eso hablamos cuando hablamos de igualdad, cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de mayor integración.
Pero no es posible defender esto cuando en tu país estás renunciando a que más España sea más democracia, cuando estás realmente jugando a la desintegración de muchas políticas en 17 políticas. Europa necesita una mayor integración del mercado único porque eso nos va a dar más competitividad rompiendo barreras nacionales, y más competitividad es mejor economía, y mejor economía es mejor condiciones para nuestros trabajadores y trabajadoras en la Unión Europea. ¿Cómo es posible defender esto desde una posición progresista, europeísta en el Parlamento Europeo, y volver a tu país y defender que en España debe haber 17 marcos regulatorios de cada una de las comunidades autónomas, 17 obstáculos para la instalación de una pyme? ¿Cómo es posible? Es un ejercicio de incoherencia política, pero lo más terrible es que además aquí a la gente, los políticos progresistas, socialdemócratas, de izquierda, defendemos esto y no pasa nada. Estamos bien, más Europa, más derechos, más democracia, más igualdad. Y eso es más integración. Pero cuando llegamos a España y tenemos este mismo discurso, de repente nos colocan el dedo acusador y nos dicen que esto es ser fascista, la fachosfera, estas ridiculeces que son intolerables. Por eso, realmente, en la próxima legislatura, honestamente pensamos que se necesita una voz española del Estado español, de la nación española, que va a venir a defender una política progresista para Europa y progresista en España. Y eso indudablemente supone instituciones fuertes en el Estado español, por supuesto, porque es con las competencias es con las que se puede hacer política. Y por eso pedimos en Europa mayores competencias, más sólidas, con las que podamos también hacer política. Y esto yo creo que es fundamental. La ciudadanía, la gente que nos está escuchando, que se encuentra muy identificada con esta línea, que cree efectivamente que el Estado social democrático de derecho, que las instituciones democráticas son la única posibilidad de hacer políticas progresistas para una mayoría, tiene que saber que es lo mismo que sucede en Europa, pero que no se puede decir lo uno y lo contrario, aunque desgraciadamente en España la coalición sanchista, que no progresista, llamemos a las cosas por su nombre, una coalición formada por, fundamentalmente, es decir, hay un requisito para formar parte de la coalición sanchista. Uno es ineludible, sin él no se entra. Ser independentista, secesionista o nacionalista. El grado sí, puede ser presidente muy de derecha, pero... y luego ya desmontar España. Y luego ya a partir de ahí ya puede ser de izquierda, puede ser de derecha como el PNV, o puede ser de ultraderecha como Puigdemont. Por favor, seamos serios. Hay que introducir un principio de coherencia en la política española, lo que ha dicho Soraya, que es responsabilidad política. Precisamente esa descomposición, esa contradicción, esa descomposición del Estado, efectivamente está muy ligada a la cuestión social. Nosotros defendemos mayor integración política porque en un mundo globalizado en el que el poder económico es completamente global, necesitamos instrumentos de soberanía democrática más fuertes. Entonces, la desintegración de los Estados-nación tiene un componente social, o más bien antisocial, debilita el poder de la política, debilita la democracia, debilita los instrumentos de igualdad y redistribución. Con lo cual, me refiero, la cuestión nacional no es un debate estético, no es un debate cultural, no hablamos para, usted tiene 6 banderas, yo tengo 27, que no va de eso. Que no va de las banderas, los himnos, o cuánto lloramos con los himnos. No puedes cada uno llora. Hablamos de democracia, de igualdad, de redistribución, de justicia social. Es decir, ese Estado descompuesto, dicen los horteras, ¿no? Que tenemos un Estado compuesto. Tenemos un Estado descompuesto, un Estado roto. Es un Estado incapaz de garantizar el Estado social. No puedes pedir una integración fiscal en Europa para hacer más políticas europeas y mejores políticas europeas y a continuación coger el avión, aterrizar en Madrid y aceptar que Cataluña
pueda recaudar el 100% de los impuestos y que al final sea Cataluña quien decida qué grado de solidaridad merecen las políticas. Es romper todos los principios de igualdad, libertad. No puedes venir aquí y defender una política para los jóvenes europeos que garanticen su movilidad, que puedan trabajar donde quieran, que tengan oportunidades de trabajo en Rumanía, en Bulgaria o en Francia, y cogerte el avión y irte a Madrid y permitir que un joven o una doctora española no pueda irse a trabajar al País Vasco o a Cataluña porque no tiene un conocimiento de una lengua cooficial solo en ese territorio. No se puede, y esto yo creo que cuando le decimos a la gente que su voto vale, tiene que darse cuenta que su voto vale también para decir basta ya de hipocresía, de incoherencia y de oportunismo político, porque además nada de eso el Partido Socialista lo está haciendo por un cambio ideológico, lo está haciendo por un oportunismo político que beneficia a un grupo muy reducido dentro del Partido Socialista y les permite mantenerse en el poder. Han quedado claro que todo vale para mantener el poder, pero hay muchísima gente que indudablemente no está de acuerdo y la opción no es esperar a que estos se vayan, ni la opción es actuar y decir de forma clara, por aquí no, y con mi voto puedo cambiar las cosas. Y esas dos cosas de que los ricos se queden sus impuestos que decías, ¿no? En Cataluña lo vemos progresista, pero en cambio el barrio Salamanca, un barrio rico de cualquier ciudad, si se queda sus impuestos, ¿qué pensaríamos? Que es una política reaccionaria, es una política antisocialista. O las barreras lingüísticas, que decía Soraya que es un buen ejemplo, ¿no? Y muy brevemente. Las barreras lingüísticas, ¿a quién están perjudicando? A los trabajadores pobres, a los más débiles, por lo cual, en fin. Sí. Bueno, pues llegamos al final de esta conversación. Muchas gracias, Guillermo, muchas gracias, Soraya.